Hoy vamos a ver el desmontaje de un turbo que en este caso ha tenido una falla. Vamos a explicarles el porqué y vamos a brindarles algunas recomendaciones. Entonces, vamos para allá. Ok, ahora vamos a desmontar este turbo compresor. En este caso está montado en un motor diésel y lo estamos desmontando porque ya tenemos presencia de aceite en la entrada, lo cual no es usual, no debería, ¿no? En este caso, mira. Entonces, el desmontaje o en todo caso ¿por qué estamos sacando esto? Es por eso, ¿no? No es usual, no deberíamos tener humedad de aceite aquí en la admisión y ya es riesgoso. Recuerden que el turbo siempre está sometido a calor, alta temperatura, entonces este video es para evidenciar la importancia de la lubricación, y sobre todo de la correcta lubricación. En estos motores, en este caso es un generador, está montado el motor en un generador, recomendamos que el equipo antes de ser sometido a carga tome temperatura. Esperemos por lo menos unos 2 a 3 minutos. Recordemos que el aceite a mayor temperatura o a temperatura ideal de funcionamiento va a fluir mejor. Entonces, y cuando lo vamos a apagar, lo contrario, no esperamos, quitamos toda la carga y dejamos que el motor funcione en vacío unos 3 a 5 minutos para que pueda retomar un poco bajar un poco la temperatura, porque es el turbo el que está cargando con todos los gases del escape. Ya, entonces, importante utilizar un aceite de calidad, un buen aceite. Vamos a retirar la tapa de la admisión. También es importante hay que marcar los puntos donde lo estamos retirando para volver a colocar en la misma posición. Todo está lleno de aceite. Estas dos son simplemente carcasas, son las caracolas. Admisión, vean ustedes, sí hay bastante aceite, sí está bastante húmedo. Y el escape está seco. También en el caso ya de aquí podemos definir que el aceite se está pasando hacia la admisión, porque también puede pasarse hacia el escape y vemos humedad y vemos a veces que bota aceite por el escape y pensamos que es una falla interna cuando en realidad es el turbo. Entonces hay que empezar evaluando en los motores turbo cargados, hay que empezar evaluando el turbo, sobre todo donde no se haya realizado los mantenimientos a tiempo, ¿ya? Muy bien. Y también esa presencia de una coloración negro es por el hollín, ¿no? O parte del escape, probablemente se haya estado pasando también por desgaste. Ahí están las partes. Aquí hay un pequeño deflector. Este es el conducto del aceite, la parte de arriba es la entrada, entra el aceite a presión y aquí es como una pequeña cámara donde lo que se va acumulando pues va a ir drenándose por la parte de acá que ya regresa al motor, ¿no? Eso sería como un cárter interno aquí del turbo. Ahí está. Es vital proteger esta parte, una ralladura minúscula, que en realidad ya tiene bastante ralladura esto. Fíjense ustedes que aquí en la parte del escape tiene una especie de anillo, no sé si lo pueden ver ahí está, ¿no? Estos anillos son también los que nos van a ayudar a sellar como si fuera en la cámara de combustión. Vamos a ver. Está bastante rayado, no sé si se puede apreciar ahí,
Creo que el flash no nos permite. Ahí no, ahí sí se puede ver, sí se puede ver. Hay dos rayas, no, bien marcadas ahí. Y acá también tenemos otra, una tercera, mira, ¿no? Porque este eje está girando a mucho más velocidad que el motor, por lo tanto es importante que la película de aceite no sea interrumpida y la calidad del aceite. Ya, recomendación entonces, calentar el motor antes de operar y después de operar también esperar un tiempo prudente para el enfriamiento. En este caso el turbo tiene solución, hay que cambiar simplemente este kit junto a otros elementos aquí del turbo y es reparable, es solucionable. Muy bien, para ver más contenido similar les invito a visitar nuestra página principal, suscríbase si está interesado en ver este tipo de videos y déjenos sus comentarios o póngase en contacto con nosotros para poder ayudarlos en sus dudas. Gracias por vernos.